Johanna Spyri, en 1880, escribió 2 libros que hablan sobre las aventuras de Heidi. Estos son Heidi y De nuevo Heidi, pero normalmente se venden los 2 libros juntos, por lo que se toma como si fuesen uno. Esta historia infantil ha sido de gran orgullo para Suiza y tuvo muchísimas, pero muchísimas adaptaciones. Y lo más genial es que hay cabras en todas. ¿No son lo más? En fin, este video es uno de los que más nos han pedido en el canal, así que vamos a centrar este resumen primero en el anime, que ha sido la adaptación más conocida, y después obviamente vamos a contarles las diferencias con el libro y escenas curiosas en otras adaptaciones, así que empecemos. La historia comienza con Heidi y su tía Dete viajando hacia los Alpes. Heidi es una niña huérfana, como era de esperarse. Cuando ella tenía 1 año, sus padres murieron, quedando a cargo de Dete, su tía por parte de su madre. Además de cuidar a Heidi, cuidaba también a su propia madre. Dete trabajaba de mucama en un hotel, teniendo que hacer muchísimo esfuerzo para sobrevivir sola y poder mantener a Heidi y su madre. Tiempo después, la abuela materna de Heidi muere y Dete ya no tiene quien cuide a Heidi mientras trabaja y tiene que pagarle una vecina para que cuide a la niña. Hace lo imposible por sobrevivir hasta que un día le surge la propuesta de trabajar de mucama para una familia rica de Frankfurt. Dete, harta de pasar hambre y miseria y habiendo cuidado de su sobrina huérfana durante 4 años, decide aceptar el trabajo para intentar salir de una vez de la pobreza. Mientras ella junta el dinero en Frankfurt para poder volver a tener a Heidi a su lado, decide llevarla con el abuelo paterno de la niña, pero la reacción de los vecinos al enterarse no es muy prometedora. ¿Y crees que el mejor sitio para llevar a tu sobrina es la cabaña de ese horrible viejo de los Alpes? Da miedo. Su cara es espantosa. Es verdad. Va muy pocas veces a la iglesia y durante el invierno nunca baja de la montaña. Me daría horror encontrarme con él en un camino solitario. En la aldea dicen que mató a un hombre cuando era joven. Camino a la montaña, conoce a Pedro, el pastor que pasea las cabras todos los días. Heidi, quien llevaba toda su ropa puesta a pedido de su tía, nos muestra al fin su espíritu libre, corriendo con todas sus fuerzas, despejada de toda preocupación, algo que le agrada a Pedro y a sus cabras. Amo a todas y cada una de esas cabras. Finalmente llegan a la casa del abuelo, conocido por todos como el tío de los Alpes. Heidi lo saluda y Dete le explica la situación. He pensado dejar a la niña aquí, en su casa. ¿Qué? Yo me he ocupado de ella durante 4 años. Es justo que ahora lo haga usted. ¿Qué? No tengo más remedio que dejarla, tío. Claro, para ti es muy fácil. ¿Fácil, dice? He cuidado a esta niña desde que nació. He trabajado para mi madre anciana, para ella y para mí. He pasado muchas calamidades y nunca me han ayudado. Ahora tengo la oportunidad de un buen trabajo y no puedo llevar a Heidi conmigo. Es la hija de su hijo. Si la abandona, usted será responsable de lo que le suceda. ¡Basta! ¡Vete de aquí! ¿Me oyes? Vete de aquí y no vuelvas nunca más. Adiós, Heidi. De ahora en adelante, este será tu nuevo hogar. Adiós, hija. Adiós, tía Dete. Para la sorpresa de todos, y a pesar de lo que los aldeanos decían, el abuelo resulta ser muy amable con Heidi. Él vive solo en una cabaña y trata de que Heidi se sienta cómoda. Primero hacen una cama con heno cerca de la ventana. Van a cenar y el abuelito solo tiene una silla, ya que ha vivido como un ermitaño todos estos años, por lo que debe improvisar una mesa para Heidi. Bébetela toda. ¡Qué rica! Nunca había tomado una leche tan buena. Es leche de mi cabra. Nos presentan a Niebla, un San Bernardo que parece medio artiva, pero remanso. Heidi es una niña muy feliz. El abuelo le hizo una silla y ella demuestra su felicidad de una forma transparente y hasta contagiosa. Hasta hace poco, Heidi había tenido que vivir miseria y encierro, ya que Dete trabajaba mucho y no podía dedicarle el tiempo que quisiera. Ella, ahora en las montañas, se siente realmente feliz por primera vez en su vida. Heidi aprende todo sobre la vida en las montañas. Suele acompañar a Pedro mientras lleva las cabras a pastar y descubre que las flores son más felices en la tierra, donde pueden disfrutar del sol. Ve un atardecer por primera vez. ¡Pedro, Pedro! ¡Se están quemando todas las montañas! ¡Y las nubes y la nieve! ¡Todo está ardiendo! ¡Mira! Eso pasa todos los días, Heidi. Le enseñan una metáfora un poco explícita del gavilán de la montaña que curiosamente coincide con los sentimientos del abuelo. Abuelito, ¿por
qué grazna tanto el gavilán? Porque se burla de las gentes que viven amontonadas, peleándose y discutiendo siempre. El gavilán grita a los hombres diciéndoles: si cada uno de vosotros buscase una roca donde habitar como yo, seguramente encontraríais la paz y la felicidad. E incluso es Heidi quien le enseña a Pedro a no pegarle a las cabras. Por favor, Pedro, no le pegues. Cascabel, ¿verdad que no volverás a hacerlo? ¿Ves? La perdono si prometes darme mañana otro pedazo de queso. Te lo daré mañana y todos los días. Los capítulos son autoconclusivos y la gran mayoría de las aventuras no estaban en el libro original, pero la obra se centra en mostrarnos cómo es la vida en las montañas, en sus distintas épocas climáticas del año, por lo que los episodios conservan la idea e intención del libro. Heidi aprende sobre las tormentas, sobre los pájaros, intenta silbar. Descubre que no es tan fácil ordeñar a las cabras y aprende a hacer queso. También conocemos la personalidad de Pedro. Su padre murió, por lo que vive con su madre y su abuela. La abuela de Pedro es muy anciana y está ciega. Y es Pedro quien se encarga de ganar dinero llevando a pastar a las cabras de los aldeanos todos los días. Es un trabajo muy difícil y solitario. Pedro prácticamente pasa todo el día solo, por lo que Heidi se volvió una gran compañía para él. Y, por lo que vemos, se enoja cada vez que Heidi decide no acompañarlo. Nos muestran que es muy glotón y celoso, y además él va a la escuela, pero no quiere aprender a leer porque siente que no vale la pena y siempre dice cáscaras. Cáscaras, 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 maldita sea. Uy. En invierno, Pedro invita a Heidi a su casa para que conozca a su abuela. El abuelo al principio se niega poniendo excusas porque básicamente odia el contacto con la gente, pero termina aceptando y lleva a Heidi en la memorable escena en la que bajan por la montaña en trineo. Heidi entra a la casa de Pedro, donde podemos ver que está muy deteriorada, ya que no tienen dinero. Una ventana está rota y Heidi no entiende lo que pasa. Fíjate qué golpes está dando. Lo sé, pero no puedo verlo. Yo ya no puedo ver. Voy a abrir la ventana de par en par, entonces sí que podrás ver. Heidi, ni aún así vería. Nadie puede darme ya la luz que me falta, pequeña. Ella no entiende por qué la abuela no puede ver. ¿Y si sales afuera con la nieve tan blanca? Estoy segura de que verías bien. Heidi, es inútil. Nadie puede ayudarme. Heidi no logra comprender la injusticia de la ceguera de la abuela y se angustia al saber que nunca podrá ver los atardeceres. Para mí será siempre de noche, una larga y eterna noche. Una larga y eterna noche. La abuela logró consolar a Heidi y ellas forman un vínculo muy importante. La abuela, quien tiene una vida solitaria y aburrida por su ceguera, se divierte y ambas se tienen mucho cariño. El abuelo va a buscar a Heidi y ella le pide que arregle la casa de la abuelita. Quiero que cojas un martillo y unos clavos, que vayas a la cabaña de la abuela y arregles la contraventana. El abuelo, algo descontento, termina haciéndolo por el pedido genuino de Heidi. Así que al otro día va, aunque no quiere ningún tipo de agradecimiento ni contacto de sus vecinas. En el pueblo están preocupados, ya que Heidi ya tiene 8 años y no ha ido ni una sola vez a la escuela. El abuelo no ha contestado las cartas que el cura le mandó, ya que él, que odia a la gente del pueblo y el tener contacto con las personas en general, siente que lo mejor para Heidi es criarse sola con él en las montañas, alejada del daño que la gente le pueda causar. El cura entonces sube la montaña a decirle al abuelo que Heidi debe ir a la escuela el próximo invierno, que no es algo optativo, que está en la obligación de hacerlo. El abuelo le dice que nunca haría que Heidi baje y sube la montaña para ir y venir de la escuela en pleno invierno, siendo tan pequeña. El cura entonces le dice que de ser así, el abuelo debería pasar el invierno en el pueblo, pero el abuelo le dice que no. Nadie tiene derecho a decidir qué debo hacer con mi nieta, y nadie se atreverá a hacerlo. Si esa es su decisión, lo lamento por usted. Y las visitas no dejan de llegar. Dete ha venido al pueblo con nuevas noticias. Resulta que en Frankfurt hay una familia rica que busca una niña para que acompañe a su hija llamada Clara, que está en silla de ruedas.
Parece que es bastante común lo de agarrar niños huérfanos para que acompañen a niños ricos. Es un patrón que vemos en Candy Candy y en Remy. Dete, sabiendo que el abuelo no quería criar a Heidi y viendo que es una gran oportunidad para su sobrina, ya que tendrá educación y se ampliarán sus oportunidades, hace la propuesta muy feliz. Además, existe la posibilidad de que adopten a Heidi y al encariñarse herede todo. Durante todo este tiempo no he hecho otra cosa más que pensar en ella. Quería buscar a alguien que se hiciera cargo de Heidi para no molestarle a usted tanto. Como deseaba tenerla a mi lado. Por eso ahora he venido aquí a buscarla. Y ahora, tío, por fin voy a poder llevar a la pequeña conmigo a Frankfurt. Pero el abuelo le dice que no. ¡Que no! Por lo que Dete le dice que él claramente no es la mejor opción para Heidi. Heidi ha cumplido ya los 8 años. Tenemos la obligación de pensar en su porvenir. Y ni siquiera sabe leer. Usted no quiere que vaya a la escuela ni tampoco a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? El abuelo la está criando sola en las montañas, alejada de la sociedad. Heidi tiene 8 años y aún no sabe leer. Y claramente podrían denunciarlo por eso, por lo que Heidi terminaría en un orfanato. Si se le ocurriera llevar el caso ante los tribunales, lo ganaría yo. Usted no podría contar con el apoyo de nadie en este pueblo. ¿Cree que no lo ganaría yo? ¿Lo cree de verdad? ¿No le gustaría nada que alguien ante un tribunal le recordara su pasado, ese pasado que usted quiere olvidar? ¡Cóllate! Llévatela donde quieras, estropéala, corrómpela. Pero nunca más la vuelvas a traer aquí, ¿me oyes? No quiero verla como te veo a ti, hablando como tú lo haces, con ese absurdo sombrero de plumas, mujer estúpida y ridícula. Heidi no quiere irse, así que Dete la convence diciéndole que en Frankfurt puede comprar regalos para sus amigos de las montañas. A Heidi le gustaría mucho poder regalarle pan blanco a la abuela, ya que no puede masticar el pan duro que debe comer por no poder pagar uno mejor. Lo que Heidi no sabe es que el viaje a Frankfurt está planeado como un viaje definitivo, y no de ida y vuelta como Dete le hace creer. ¡Abuelito! ¡Adiós! ¡Adiós, niebla! Heidi. Por eso Heidi corre tan entusiasmada. ¿A dónde vas tan corriendo? Y sí, Heidi se va. Contenta, pensando que regresará pronto, camina con Dete, dándose cuenta de la mentira demasiado tarde, cuando ya está arriba del tren, dejando al abuelo, Pedro y la abuela especialmente angustiados por su separación. En líneas generales, el anime es muy parecido al libro, incluso hay diálogos que son idénticos. Esta vez optamos por primero leer el libro y después ver el anime, que no lo habíamos visto, así que fue todo nuevo, y realmente hay escenas que son tal cual las imaginábamos. Aunque hay algunos pequeños detalles. Por ejemplo, la muerte de los padres de Heidi es explicada en el libro. Su padre era carpintero y muere cuando una casa se le derrumba encima. La madre de Heidi, al ver a su esposo muerto totalmente deformado por el accidente, muere al poco tiempo por la angustia. Por otro lado, parece que la madre de Heidi tenía algún tipo de problema neurológico y por momentos tenía lagunas. El abuelo parece tener miedo de que Heidi tenga ese mismo problema, ya que le dice al cura, entre otras cosas, que no envía a la niña a la escuela por miedo a que en el camino pierda la noción del tiempo y espacio como le pasaba a su madre. Niebla no existe en la historia original. En tu cara, Meilin, no existís. Perdón, la costumbre. Niebla, no existís. De hecho, hay mucho relleno que no existe en el libro, pero en general siempre fue muy bien aplicado, dándonos más anécdotas de cómo es vivir en las montañas. En cuanto a las diferencias con el libro, por ahora eso es todo. Pero de las adaptaciones tenemos mucho más que hablar. Hay muchísimas, pero muchísimas adaptaciones de Heidi. Claramente esta obra es muy amada. Nos sorprendió que algunas adaptaciones tienen hechos que se repiten aunque no sean genuinos del libro. Por ejemplo, en varias, el abuelo comienza a enseñarle a leer a Heidi en su casa. También en algunas, Heidi empieza ya viviendo con el abuelo desde siempre. Supongo para ahorrarse un par de escenas y explicaciones. Heidi al principio del libro es descrita como una niña de 5 años cuyas mejillas rojas destacaban en su rostro bronceado. Después nos dicen que su cabello es negro, corto y rizado. Pero bueno, podemos ver que cada adaptación ha tomado las características como mejor les convenía. En algunas películas, como la última estrenada en el 2015, decidieron agregar más drama, por lo que el abuelo no acepta a Heidi al instante de conocerla, como en el libro y en el anime, sino que al principio la ignora y hasta la hace dormir a la niña fuera de la casa,
Un horror. A veces soy muy cotorra cuando me pongo nerviosa o excitada. ¿Qué pasa que estás tan excitada? Pero también sé estar calladita, en serio, como un ratoncito. Estoy segura de que todo va a salir bien. No quiero tenerte a ti. Y ya estoy muy ocupado como para encima tener a una mocosa estorbando. No te acerques a mí. No me extraña que estés tan solo. Eres malo y odioso como dice todo el mundo. Eres malo, muy malo. Malo para mí, pero no para las mujeres. Además, después intenta darla en adopción, algo que también pasa en la película de 1968. You shouldn't have left the child. I can't keep her. I mere kann's nicht bleiben. Pero al final siempre se llevan bien. La adaptación con el comienzo más épico y más dramático es la de 1993, donde empieza con el abuelo, su hijo, su nuera y Heidi bebé. Wir brauchen diese Lämmer. Nein! Wieso nicht? Weil hier immer nur Geißen gewesen sind und ich da heroben keine Schafe brauchen. Nicht, hör auf. La cuestión es que los padres de Heidi se van después de la intensa discusión y lo que viene es épico. Mein Sohn! Sí, según esta película, así mueren. Y sí, terminaremos la primera parte del resumen de Heidi con escenas y frases sacadas de contexto. Heidi, vamos a morir todos. No olviden suscribirse y darle like para que hagamos la segunda parte. Ahora sí, a las escenas. No son tantas como las de Candy Candy, pero tenemos grandes momentos. Se lo ha buscado por mala. ¡Toma! Thank you, Grandfather, but you need a chair. I'll make do. Eat your meal. Like it? Yes, I do. Va muy pocas veces a la iglesia. ¿A dónde vas tan corriendo? En la aldea dicen que mató a un hombre cuando era joven. ¿Qué? Heidi, vamos a morir todos. ¡Qué rica! Nunca había tomado una leche tan buena.